Hola a todos, bienvenidos. Ahora vamos a continuar con los especiales para la serie Year Poison Slug. Esperemos que nos muestren una parte de estos especiales, ya que aquí nos hablan exactamente de la recuperación de Pag. El evento de lanzamiento de la famosa marca de perfumes estuvo lleno de celebridades y actores famosos que vinieron a participar en la celebración. El ejecutivo de la marca era un actor mayor en la industria del entretenimiento con algunos colegas conocidos. Entre los que llamaron la atención de los medios se hallaba la bella villana, que llevaba unos 6 meses alejada de los focos tras sufrir un grave accidente. Se difundieron rumores de que Pag estaba desfigurada y que no quería ver a sus fans, o incluso estaba paralizada, aunque ninguna foto confirmó esas afirmaciones. Esos rumores causaron un daño importante a su reputación. Hoy, sin embargo, todos descubrían la verdad gracias a la propia Pag, mientras asistía al evento de lanzamiento de la marca de perfumes con un hombre guapo a su lado. Eso desató nuevos rumores de que él podría ser alguien especial para ella. El sonido de las cámaras y las luces intermitentes comenzó tan pronto como las celebridades comenzaron a llegar según el cronograma. Cada celebridad fue entrevistada de manera que no interferiría con el resto del evento. Finalmente, la persona a la cual los periodistas estaban ansiosos por entrevistar sobre los rumores entre un hombre apuesto, llevaba un vestido blanco que dejaba ver cierto escote, adornado con un collar oro blanco con un colgante de corazón, el cual tenía gran importancia para ella. A pesar de estar alejada de las cámaras por un tiempo, Pag todavía sonreía y cumplía con sus deberes a la perfección. Sin embargo, el hombre a su lado se vio obligado a seguirla. Estaba empezando a perder la paciencia al quedarse quieto y sonreír como le habían ordenado. Se arrepintió de haber aceptado la petición de su traviesa hermana. El oficial naval no pudo evitar sonreír para dentro de sí a la hermosa mujer a su lado. Cayó ante sus súplicas que debería haber sido responsabilidad de su hermano. En cambio él, un primo, fue vestido y llevado al evento, presentado con el primo de Pag. Pag, has estado fuera demasiado tiempo, comenzó un periodista. Como todos saben, tuve un accidente y necesité mucho tiempo para recuperarme, por lo que no estaba preparada para asumir ningún trabajo. Ahora estoy aquí para felicitar a la marca de perfumes, dijo la joven. ¿Y qué pasa con los rumores, Pag?, preguntó otro periodista. Esos son solo rumores, no quedé desfigurada. No tuve que ir al extranjero para operarme y no estoy paralizada. Pero debo admitir que el accidente fue bastante grave, dijo la joven todavía sonriendo, aunque un poco molesta por los rumores que se habían difundido. ¿Estás completamente recuperada ahora?, preguntó un periodista. Ahora estoy bien, pero todavía tengo que ir al doctor con regularidad, dijo Pag. ¿Y el hombre que está a tu lado hoy?, se detuvo el periodista. Hagamos que responda eso, dijo Pag con dulzura. Le habían ordenado que permaneciera allí y ahora tenía que responder preguntas. Somos primos, dijo el oficial naval, lanzando una mirada a su hermana que claramente disfrutaba burlándose de él. ¿Y los rumores de visitas frecuentemente al hospital por culpa de alguien especial es cierto?, preguntó otro periodista. ¿De dónde sacaron eso?, dijo Pag sin dejar de sonreír. Alguien te vio a menudo del hospital King, respondió. Solo ve al doctor, nadie más. ¿Y el doctor es alguien especial para ti? Por supuesto. Es mi médico personal. De todos modos tengo que irme ahora, para que pueda entrevistar a otras personas, dijo Pag sonriendo a los conocidos periodistas antes de alejarse. Dijiste que tenía que quedarme allí. Los periodistas preguntaron y solo tuviste que responder un poco. No trates de halagarme, se lo diré a la doctora Pren, amenazó el joven, sabiendo que mencionar a la doctora hacía que Pag se comportara mejor. Todo el mundo siempre me amenaza con decir a Pren. La joven hizo un puchero. Entonces, ¿por qué eres muy traviesa? Después del evento tomaremos caminos separados, susurró el joven. ¿Cómo voy a llegar a casa entonces? Consigo un conductor para que te lleve. ¿Y a dónde irás tú? Mi pareja quiere que conozca a sus amigos cercanos, respondió, haciendo que Pag frunciera el ceño. Estaría sola cuando llegara a casa, ya que su querida doctora tenía planes con sus amigos. ¿No crees que deberías presentarme a tu pareja, Chai? Me temo que no. Incluso puedes molestarla. Estás exagerando, como si iré contigo. El oficial naval no tuvo más remedio que presentarle a su pareja a su prima, temiendo que ella se quejara. Quería presentar a su pareja a la familia, pero sus horarios nunca coincidieron. Después de lanzar la marca de perfume, el oficial llevó a Pag al restaurante donde había quedado con su socio. Mientras tanto, su compañero sonreía cuando todos sus amigos llegaron temprano, burlándose de él por presentar finalmente a su novio.
Si no fuera por la presión indirecta, no habría querido revelar su romance todavía. Aunque se conocían desde la secundaria, todavía se sentía tímida al respecto. ¿Quién hubiera pensado que el hombre del cual estaba enamorado sería su futuro novio? Pero cuando vio a su novio entrar al restaurante con una mujer conocida a su lado, se sorprendió. ¿Cómo se conocieron y por qué eran tan cercanos? Pang, espera, ¿dónde vas?, interrumpió el joven. Iré a ver a Prem. El oficial notó que su compañero estaba sentado con alguien que Pang conocía. ¿Sería que su pareja y Pang eran amigos? El doctor Tan sonrió al darse cuenta de que su compañero estaba relacionado con la novia de Prem. ¿Eres el novio del doctor Tan?, preguntó Pang. Sí, no esperaba que tu primo fuera tu novio, Dan. La doctora Prem conocía al oficial de la marina, pero nunca pensó que tendría un compañero masculino. La conversación en la mesa estuvo llena de historias sobre dos hombres increíblemente guapos, mientras los doctores le preguntaban sobre sus romances y que también conocía al doctor Tan. Pero por supuesto, el oficial no tuvo problemas para responder, especialmente con un compañero deslumbrante que de vez en cuando se burlaba de él, ganándose una mirada severa de la doctora Prem. La animada conversación continuó mientras los tres médicos se sentían aliviados de que el novio del doctor Tan no fuera el joven con el que había salido antes. Si ese fuera el caso, tendrían que prepararse para consolar al doctor Tan cuando tuviera el corazón roto al escuchar la frase simplemente no encajamos. Pero este apuesto intenso oficial era alguien que todos aprobaban, no porque fuera pariente de Pang, sino por sus palabras y su comportamiento, que eran impecables. Parecía que tanto el doctor Tan como el oficial estaban bien en tener un romance sin estar pegados uno al lado del otro, ya que ambos tenían sus responsabilidades. Después de presentar al novio del doctor Tan, llegó el momento de que todos se separaran y Pang sonrió a su amada doctora, quien le dijo que se levantara del sofá y se refrescara antes de relajarse juntos en la sala de estar. Levántate, ve a darte un baño de agua. Ve a darte un baño de agua tibia y luego veremos una serie. El agua fría también está bien, Prem. No, el agua tibia relajará tus músculos, insistió Prem. Cada vez que escuchaba ese motivo de boca de la doctora, no podía evitar sentirse orgullosa. Cada vez que salía tenía que regresar y sumergirse en agua tibia, aunque sus pies estuvieran curados. La doctora Prem todavía le preocupaba que le dolieran o que sus músculos se cansaran. No quiero bucear sola. Y eso, tomemos una ducha juntas. Es muy solitario darme una ducha sola. Estás exagerando. ¿No quieres ducharte conmigo, Prem? No lo sé, pero ahora me voy a dar una ducha. Simplemente podía aceptar sumergirse en agua tibia con la persona a la cual amaba burlarse. La bañera apta para una sola persona no parecía ser un obstáculo para las dos mujeres que se bañaban juntas. El rostro de Pang comenzó a sonrojarse cuando la mujer frente a ella le indicó que se acercara. Aunque había visto a Prem sin nada innumerables veces, verla bajo una luz brillante la hacía sentir tímida y a menudo se burlaba de ella por ello. Desde el accidente y todos los acontecimientos posteriores, no confiaba mucho en ella. Cada actividad para contraer el exceso de grasa debía realizarse con cuidado, y algunas actividades estaban estrictamente prohibidas. Acércate, pon tu pie aquí, voy a masajear. ¿Puedes hacer esto sola? ¿Te vas a acercar o no?, dijo Prem. Está bien, eres muy estricta, doctora. Los pacientes testarudos necesitan rigor. ¿Te duelen los pies hoy? Nada, estoy totalmente recuperada, Prem. Aunque te hayas recuperado, todavía me preocupa. Necesitas cuidarte de ti misma. Las palabras de la doctora hicieron que Pang sonriera repetidamente. Y sonrió más cuando las manos de la doctora comenzaron a masajear sus pies. Aunque sus pies eran normales, la doctora todavía las masajeaba para relajarlas y ejercitar los músculos, tal como cuando tuvo que ir a fisioterapia para volver a caminar. Prem, dime, te amo demasiado. Después de confesarle su amor, movió su pie, que la doctora Prem estaba masajeando, y se acurrucó más cerca, hasta que sus rostros estuvieron tan cerca que podía sentir el aliento una al lado de la otra. En los próximos videos seguiremos con los especiales de la serie y el Poisonous Love. Díganme ustedes qué les pareció esta parte. Cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos. Bye bye.